que trascienden las sociedades a través de familias saludables. Ahora sí, prepárate y ponte cómodo porque vamos a iniciar. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Qué bueno poder estar una vez más reunidos en esta conexión, en este espacio, Una Semilla de Fe. Sí, un espacio que transmitimos todos los domingos. Sé que lo ves en diferentes horarios y qué bueno que podamos conectarnos. Y es que estamos a un solo clic de distancia. Este espacio ha sido creado con esta intención de que podamos crecer juntos. Recuerda, juntos crecemos mejor y podemos llegar más lejos. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Gracias por conectarse durante todo este tiempo, durante todo el año. Sí, ya estamos en un espacio de tiempo avanzado. Estamos en diciembre, estamos en un tiempo donde celebramos en familia. Y qué bueno que puedas estar hoy una vez más acá. Bienvenido a este tiempo, a esta semilla de fe. Y hemos estado hablando de un tiempo de transformación, hemos estado hablando de cómo ser transformados día a día, de lo interior hacia lo exterior. Recuerda que hablamos de la transformación, así como se transforma una oruga en una mariposa, así como nosotros también debemos de ser transformados de lo interior hacia lo exterior. Y hoy vamos a seguir en esa tónica de seguir siendo transformados. Y sabe, hoy vamos a tocar un tema importante y es la intercesión. Intercede. Cuando te pones en la brecha por otros, Dios se encarga de pelear por ti. Sí, es eso, interceder. ¿Sabe? Quiero hablar un poco de Ezequiel. El libro de Ezequiel es el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel fue un sacerdote que vivió en Jerusalén. Sí, y vivió en Jerusalén y durante el tiempo que estuvo en Jerusalén vino un ataque de Babilonia. Y en ese tiempo, aunque Jerusalén pudo librar la ciudad, Babilonia tomó cautivos a algunas personas y entre esos, lamentablemente, para Ezequiel iba él. Ezequiel aproximadamente de una edad de unos 25, 26 años aproximadamente, fue tomado como cautivo y llevado a tierras extranjeras. Al cumplir 30 años, este joven sacerdote, en ese año él hubiera sido instituido como un sacerdote ya, porque a los 30 años era que podían servir ya como un sacerdote instituido. Sin embargo, a los 30 años, él estaba fuera del templo, lejos del templo de Israel, lejos de Jerusalén, donde estaba el templo para adorar a Dios. Y él, estando lejos del templo, cautivo, comienza a tener una serie de visiones. Y las visiones que tiene en ese momento es, él logra ver la gloria de Dios, pero también logra ver la gloria de Dios que se aleja del templo y que se aleja de la ciudad de Jerusalén, o sea, del pueblo de Dios en ese momento, Israel. ¿Y por qué? Porque él ve que esto se aleja por la idolatría, por la injusticia que Israel estaba viendo, y él tiene todas estas series de visiones. Pero ¿qué tiene que ver esto con la intercesión? En el capítulo 22 y el versículo 30, encontramos un versículo que nos habla con respecto a la intercesión. Y dice, busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado. ¿Qué es un vallado? Un vallado es un cerco que se crea para defender un sitio e impedir la entrada de alguien o de algunas personas. Esto es un vallado. Y sigue diciendo el versículo, y que se pusiese en la brecha. ¿Qué es brecha? Brecha es como un hueco o abertura en la pared o en la muralla, ¿sí? Eso es una brecha. Entonces, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese. ¿Cómo dice el versículo? Dice, y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. ¿Delante de quién? Delante de Dios, a favor de la tierra, para que no la destruyese. Esto está en Ezequiel 22:30. Entonces, ¿qué está buscando el Señor? El Señor busca un hombre o una mujer, un niño o un muchacho, una muchacha que haga vallado. Esto es hacer una cerca. Esto es hacer un muro de contención, como lo hizo allí, o como lo vio Nehemías. Nehemías es otro
hombre de Dios que vio en su momento que el muro de la ciudad estaba destruido y le dolió y dijo, ¿cómo es posible que la ciudad esté desprotegida? Entonces ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo te sentirías al no tener puertas en tu casa? A ver, analízalo. ¿Cómo te sentirías si no tienes paredes en tu casa? ¿Cómo te sentirías sin estas protecciones? A ver, ¿podrías dormir? Creo que en la sociedad que estamos viviendo y en el tiempo de ahora, mientras más seguridad tenemos, nos sentimos más conformes o más seguros. Tenemos como más confort. Entonces, eso pasa en esta sociedad. Vemos que mientras más seguridad le colocamos protecciones a las ventanas, protecciones a las puertas, si tenemos cámaras de seguridad, si tenemos un sistema de seguridad, nos sentimos más guardados o seguros. Ahora, asimismo es tener alguien que intercede por nosotros. Vemos que es de esta manera que el Señor hoy nos habla a nuestro corazón. Así como lo dijo allí en Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos un hombre. ¿Busqué entre quién? Entre nosotros. Entre todos nosotros. Un hombre, una mujer, un niño, una muchacha, un muchacho. Que hiciese vallado. Que hiciese un muro de contención. Que hiciese allí un muro. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se ponga en la brecha. Para que haga brecha delante de Dios a favor de la tierra, para que no la destruyese. Entonces, allí el siguiente, esa parte, si sigues leyendo el versículo, dice que buscó una persona que hiciera vallado, es decir, que hiciera un muro de protección alrededor del pueblo, alrededor de una ciudad, alrededor de un país, alrededor de tu familia, y que se pusiera en la brecha, es decir, abrir un hoyo o abrir un hueco en la pared, romper obstáculos, abrir camino. Pero el Señor dice, al final de ese versículo, no lo hallé. No lo hallé. Eso dice en Ezequiel 22:30. Pero ¿qué es interceder? Te puedes estar preguntando, bueno, ya habló un poco de Ezequiel, habló un poco de los muros, habló un poco de esto, y te invito a que puedas seguirle, a que sigas ese capítulo, el capítulo 22, donde vemos que el Señor le dice a Ezequiel que, bueno, que hable de todas las injusticias que Israel había cometido en ese momento. Sin embargo, le muestra, le sigue mostrando y le da la promesa de un reino, del reino del Mesías, del reino de la promesa, y le da la esperanza de que la gloria de Dios volvería a cubrir su pueblo. Y en eso seguimos confiando. Sin embargo, hoy el Señor sigue buscando a esos intercesores. ¿Y qué es interceder? Es rogar. Interceder es mediar por otro. Interceder es la acción de una persona que toma el lugar de otra. ¿Para qué? O se pone en su lugar para suplicar, defender el caso de esta. O sea, está guiado solo por el amor y la misericordia. Esto es intercesión. Esto es interceder por alguien. Es buscar el bien de otro. Esto también es intercesión. O sea, está interviniendo a su favor para conseguirle un beneficio. Esto es interceder por alguien. También puede ser postrarse o reunirse con la intención de hacer una petición a favor de alguien. Entonces, esto es interceder. Y vemos muchos ejemplos de intercesión en la palabra de Dios, en la Biblia. Vemos muchos ejemplos de intercesión. Sin embargo, antes de ir a esos ejemplos de intercesión, me gustaría tocar un aspecto importante. ¿Qué debemos hacer para tener eficacia como intercesor? Te puedes estar preguntando eso. Yo he pedido, pero no se me ha dado, o no sé, nunca he obtenido respuesta. Sin embargo, quiero aclarar que el tiempo es de Dios y que el tiempo oportuno de Dios es perfecto. Y Él llega en el tiempo oportuno. No nos aceleremos. Recuerde siempre que cuando nosotros pedimos a Dios o al Padre en el nombre de Jesús, debemos de esperar el tiempo oportuno y Él se glorificará. Sin embargo, no cesemos, no menguemos, sigamos pidiendo, sigamos intercediendo. Ahora, ¿qué debemos hacer para tener eficacia como intercesor? Es bueno realizarnos esta pregunta. ¿Será que pudiésemos tener más eficacia o habrá algún aspecto que nos ayude a ser mejores intercesores? Sí, sí los hay.
A ver, para esto debemos de cerrar algunas puertas que algunas veces tenemos abiertas. Sí, ¿qué puertas deberíamos de cerrar para ser mejores intercesores o para tener mayor eficacia en la intercesión? La primera puerta es la puerta de la deshonestidad. ¿Sabes por qué? Porque un intercesor debe de tener una vida transparente. Sí, un intercesor debe de tener una vida transparente, debe de ser transparente, debe de saber rendir cuentas, debe de aún ser transparente en su oración con Dios, porque así como es transparente en su oración con Dios y en su vida cotidiana, podrá interceder por otros. La segunda puerta que deberíamos de cerrar para tener mejor eficacia en la intercesión o ser más eficaces como intercesores es la puerta del egoísmo. Sí, no puede haber egoísmo en nuestro corazón, no puede haber egoísmo en nuestra vida. No debería de haberlo. A ver, un intercesor no es egoísta, un intercesor es generoso. No solamente pide por él, por sus cosas, por sus peticiones, no solamente agradece por él, sino también pide por otros, intercede por otros, aboga por otros si es necesario ante el Padre, ante el Señor. Es importante entender que el intercesor debe ser generoso. ¿Por qué? Porque entrega de su tiempo, de sus recursos para poder interceder a otros. Es importante. Este principio, cerrar esta puerta del egoísmo es súper importante en el camino de la intercesión. Y la siguiente puerta es cerrar la puerta al rencor. Un intercesor no puede ser rencoroso. Un intercesor debe de saber perdonar. Y al saber perdonar, puede interceder por otros. A ver, existe una historia en el Evangelio según Mateo, en capítulo 18, del versículo 23 al 35, donde inicia esta historia y dice, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y dice que llamó a uno y comenzó a cobrarle, le presentó todas las deudas que le tenía y dice que le debía miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el señor, o sea, el rey mandó que le vendieran a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagara o por lo menos le abonara a la deuda que tenía. Porque, vuelvo y repito, hago énfasis en esto, eran miles de piezas de oro. Sin embargo, este hombre le rogó, le dijo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, de ese hombre, le perdonó toda la deuda, ni siquiera la dejó para que la pagara en cuotas o por partes, o no sé, le aumentó a la tasa de interés como ahora. No, nada de esto. Él simplemente le perdonó toda la deuda y lo dejó en libertad. Al salir ese hombre, aquel siervo que le debía al rey, al salir, encontró a uno de sus compañeros que le debía, y no le debía sino 100 monedas de plata. Dice que lo agarró, lo tomó por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes. Eso le exigía, eso le pidió. Su compañero, este hombre, se postró, le rogó, por favor, ten paciencia conmigo, te pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara la deuda. Allí en la cárcel exigió que lo torturaran para que el hombre pagara más rápido. Entonces, las demás personas que vieron esto fueron de nuevo al rey y le dijeron como el siervo había hecho. Y el rey, al enterarse, le dice, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste, porque intercediste, porque rogaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero cuando él te suplicó, cuando él rogó, cuando intercedió para que le perdonaras? Entonces, lógicamente el siervo no hizo lo mismo. Enojado el rey lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. O sea, ya olvidó que le había perdonado. Entonces, el versículo 35 finaliza de esta manera. Dice, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Por qué esta parábola que encontramos allí en Mateo? ¿Por qué esta pequeña narración que nos da Jesús? ¿Por qué la traigo a colación hoy? Porque allí vemos que el intercesor, quise decir, no puede tener egoísmo en su corazón como lo hemos visto. Hay que cerrar la puerta al egoísmo. Hay que cerrar la puerta a la deshonestidad. Hay que cerrar la puerta al rencor. Hay que saber perdonar. Hay que saber
comprender que el intercesor está para eso, para orar por otros, para pedir por otros. Y el mejor ejemplo de intercesión. ¿En quién vemos el mejor ejemplo de intercesión? A ver, vemos que no era egoísta, que era transparente, que tenía su vida ordenada y además de eso era transparente, que tenía generosidad en su corazón. El mejor ejemplo que vemos es en Jesús. Sí, te animo a que puedas leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 17. Léelo. Allí vemos a Jesús cómo hace esta súplica ante Dios, cómo intercede. Dice en el versículo 20 y 21, dice, no ruego solo por estos, le dice al Padre, no ruego solo por estos que me diste. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Sí, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Allí vemos a Jesús como intercesor, clamando al Padre, clamando para que no solamente guardara a sus discípulos, a lo que en su época él estuvieron y caminaron con Jesús. No, Jesús estaba haciendo una oración profética acá. Estaba orando aún por ti y por mí. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Tú y yo hemos creído en Jesús por el mensaje de mucha historia, de mucha trascendencia. Y Jesús, desde ese tiempo, ya había orado por todos nosotros. Qué bello, ¿cierto? Qué bello que Jesús haya podido orar por nosotros. Tú puedes orar, tú puedes interceder por tu generación, tú puedes interceder por tu familia, tú puedes interceder por tus hijos, tú puedes interceder por las esposas o por los esposos de tus hijos. Qué bueno es la intercesión, qué bueno es este principio, aplicarlo nos va a traer, nos va a abrir las puertas y aplicarlo nos va a bendecir porque estamos pensando en otro. Ahora te animo a que te hagas esta pregunta. Solo una te voy a traer hoy. A veces me dicen que soy muy preguntón, pero hoy solo una pregunta. ¿Por qué personas debo interceder hoy? ¿Te has hecho esa pregunta? Por favor, hazla con sinceridad. ¿Por qué personas debo interceder hoy? Y acá la asignación. Entonces, haz una lista de ellas, de sus peticiones, y si no tienes peticiones, intercede por ellos. Intercede, pero haz una lista e intercede esperando en el tiempo de Dios, que el Señor dará la respuesta o la victoria. Eso sí lo creemos. Tú que estás oyendo esto, Dios cuenta contigo para hacerlo. Y tú puedes decirle, Señor, cuenta conmigo. En mí puedes encontrar ese intercesor para ser vallado y ponerme en la brecha a favor de mi generación, de mi ciudad, de mi país, de mi colegio, de mi iglesia, de mi ministerio. Sí. Dile así, Señor, cuenta conmigo, heme aquí, cuenta conmigo. No como lo decía en Ezequiel 22:30, no lo he hallado. No, que hoy pueda Dios, el Señor, hallar esa persona que sea una intercesora. Te animo a que puedas hacerlo. ¿Qué tal si oramos para que el Señor nos ayude a tener mejor eficacia en nuestra intercesión? Y además de eso, seamos intercesores día a día. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este espacio, gracias por cada persona que se puede conectar, gracias porque sabemos que este mensaje llega a muchos corazones. Gracias, Señor. Hoy rogamos para que seamos intercesores con eficacia. Ayúdanos a cerrar la puerta al egoísmo, a la deshonestidad. Ayúdanos a cerrar las puertas, Señor, que necesitamos cerrar en nuestro corazón. Queremos ser transparentes, queremos no ser egoístas. No queremos tener rencor en nuestro corazón, queremos perdonar y además de eso, interceder, Señor, por nuestra familia, por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestra generación. Ayúdanos a ser intercesores hoy y mañana. Ayúdanos a ser intercesores por nuestra familia. Ayúdanos a ser intercesores por nuestros líderes, por nuestros gobernantes, Señor. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Gracias por conectarte. Nos vemos en una próxima conexión. Chao, chao.